Entonces, ya sabemos que actualmente todo lo que son ortobiológicos y sobre todo lo que es aumentación en cirugía vendría a estar cada vez tomando mayor relevancia en lo que es la literatura y sobre todo logrando también hacer de que estas funciones puedan lograr algo mejor en la cual es la biología. Ya sabemos las funciones de las plaquetas, no le voy a mencionar, que viene a estar muy relacionada con lo que es diferenciación, proliferación, angiogénesis y que probablemente tengan un rol importante en la parte de menisco y en la parte de ligamento cruzado. Si buscamos todavía todo lo que es biológicos va a ser bastante discutible. Probablemente vamos a encontrar literatura que nos ayude y literatura que nos diga que nos sirva. Entonces, cuando hablamos de la aumentación en reparación meniscal, nuevamente, y es importante como les venía diciendo en la charla anterior, todo lo que hagamos en la rodilla, sobre todo con los meniscos, va a tener una consecuencia. Y es verdad que lo que son los implantes y lo que son las técnicas quirúrgicas han ido cambiando con el tiempo y cada vez han sido mejores. Pero aún así, todavía tenemos falla en lo que es la sutura meniscal. Casi un 20-30% nos puede fallar, que no es poco de todas maneras y que generalmente está relacionado por la vascularidad. Entonces, si podemos decir que falla un menisco con una reparación por la parte vascular, ¿por qué no aportar algo biológico a este menisco? Y cuando se hacen las revisiones sistemáticas y preguntamos a los cirujanos qué es lo que suelen utilizar para lo que son aumentaciones en menisco, utilizan la mayoría lo que es el coágulo de fibrina, más de un 20%, entre un 5 a un 27% utiliza el plasma rico en plaquetas, 12% es la estimulación de médula ósea y todavía nadie utiliza lo que son células madre. El coágulo de fibrina tiene una tasa de éxito de 70-75%, que es poco para lo que queremos lograr en una evolución meniscal, y sí es importante tenerlo de que es bastante fácil de poder lograrlo. Esto se saca de vía periférica, sangre de vía periférica, que tenemos que prepararlo más o menos unos 15 minutos en espera hasta lograr ese coágulo. Ese coágulo muchas veces nos sirve de andamiaje también para aquellas lesiones o nos permite lograr en lesiones longitudinales colocarlo dentro de lo que es el espacio y poder repararlo con lo que es la sutura. Lo más complicado de estos coágulos de fibrina es la colocación, porque necesitamos tener un ambiente completamente seco y tener un coágulo bastante bien formado como para poder colocarlo y se quede en el lugar que queremos lograrlo. Ahora, estos coágulos de fibrina que son de sangre periférica, ya actualmente se están haciendo estudios para poder sacarlos de médula ósea a ver qué tanto pueden ir bien o qué mejoría pueden lograr. Lo que es el plasma rico en plaquetas se utiliza como inyectable tanto en la articulación como directamente a lo que es el menisco después de una reparación, y es importante entender que muchas veces esto funciona debido a los factores biológicos de angiogénesis que tiene. Entonces, nuevamente volviendo, si la lesión del menisco falla por una lesión vascular, ¿por qué no aportar algo biológico también aquí? Pero aún así su tasa de falla es mucho menor que un tratamiento conservador, solamente del 9% a comparación del 25% que no se hace. Por lo tanto, tengamos que tener en cuenta que quizás sea una muy buena opción de tratamiento. Cuando hablamos de lo que es estimulación de médula ósea y reparación, muchas veces hablamos de esta estimulación cuando hacemos las microfracturas a nivel del surco intercondilio después de hacer una sutura meniscal. Y se ha visto que esa técnica, comparada con una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, no hay diferencia significativa en cuanto a lo que son escalas de función y escalas de dolor y escala de satisfacción del paciente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si cuando reconstruimos un ligamento cruzado anterior y hacemos los túneles y el paciente de por sí mejora y hacemos la estimulación y la comparamos, quiere decir que hacer algo a los túneles o a un aporte biológico sí tendría sentido en hacer cuando hacemos la reparación meniscal. Entonces, nuevamente volvamos a la parte biológica. Si podemos hacer una reparación meniscal, ya sea lo que es una sutura, y además le añadimos una estimulación de médula ósea, vamos a lograr también unos mejores resultados funcionales y de satisfacción de nuestro paciente. Sin embargo, cuando hablamos de células madre aquí, y por eso es que en la revisión que presenté antes, el 0% utilizaba, era de que era un procedimiento que a veces requería 2 procedimientos en uno, y que la evolución o la evidencia clínica de grado 1 todavía es muy, muy pobre. Y se veía que generalmente las comparaciones eran muy similares a lo que era plasma rico en plaquetas. Lo que sí estamos tratando de ver y de investigar un poco más es este menisco degenerativo, donde generalmente la mayoría no tiene indicación quirúrgica de primer inicio, pero que sí genera dolor en el paciente. Entonces, aquí está cobrando mucho más importancia lo que es el uso de lo que son ortobiológicos para lo que es las lesiones degenerativas. Y se ha visto que los scores funcionales aumentan de los pacientes y disminuyen lo que es el dolor.
Por lo tanto, sí sería una muy buena opción de tenerlo en cuenta. Sin embargo, tener en cuenta que hay cosas que obviamente si está con una lesión asociada y genera un bloqueo o algo va a necesitar alguna otra indicación quirúrgica. Pero en estos pacientes incluso se están haciendo estudios del uso de guía ecográfica a nivel de lo que es el menisco para poder lo que es la colocación o la infiltración de lo que es el plasma rico en plaquetas. Por lo tanto, podría ser una muy buena opción en lesiones degenerativas meniscales. Nosotros utilizamos lo que es el plasma rico en plaquetas en sala. Ya más o menos tenemos un laboratorio que es el que nos lleva y nos prepara también. Y nosotros solemos colocarlo intraoperatorio muchas veces en estos pacientes después de lo que es la propia cirugía de menisco. ¿Cuál vendría a ser nuestro combo perfecto para poder tener éxito en una reparación biológica? Como les dije hace un rato, la evidencia clínica dice que siempre la reparación meniscal con una lesión de cruzado, cuando le hacemos las perforaciones, tiene mejores resultados biológicos. Por lo tanto, pensemos siempre en que cuando tengamos una lesión de menisco, hacer alguna aumentación como una muy buena opción. Cuando hablamos de aumentación ya en lesiones de cruzado, lo que queremos ver es que si funciona a nivel clínico y sobre todo si es que funciona en los parámetros de ligamentización. O sea, esos son los parámetros para poder ver si funciona o no una aumentación. Y en esto se basa de que ¿por qué no utilizar una aumentación si colocamos un injerto que es totalmente avascular? Y además deberemos de buscar cicatrización. ¿Y la cicatrización cómo la conseguimos? Con angiogénesis. Entonces, nuevamente, ¿por qué no aportar algo biológico a esa cirugía? Cuando este es un paper que recién ha salido este año, donde evalúa 3 estudios que son bastante buenos y nos ponen a evaluar cuándo nos puede funcionar lo que es un plasma rico en plaquetas en lesión de cruzado anterior. Y en esto se basa de que para el dolor sí se ha visto mejoría en las escalas de dolor, se ha visto a corto y a mediano plazo, pero después de los 9 meses ya no hay diferencia significativa. En cuanto a estabilidad, se ha visto que el PRP no va a mejorar la estabilidad de la rodilla y obviamente en función, pues tampoco mejora lo que es los sistemas funcionales después de los 2 años. Lo que sí se ha demostrado es que el plasma rico en plaquetas incrementa la vascularidad y la celularidad a nivel del túnel óseo después de haber pasado lo que son nuestras brocas en las primeras 4 a 6 semanas de operado, pero que después de los 6 meses no hay diferencia significativa en el proceso de ligamentización. Probablemente esto es lo que agarra la literatura para decir que no funciona, pero ¿por qué no nos podemos pensar de que estas 4 a 6 semanas postoperatorias sí son las más importantes para nosotros de garantizar una buena ligamentización? Acordémonos que en este momento el paciente está comenzando lo que es la marcha, está mejorando, entonces quizás con esta literatura podríamos cambiar un poco lo que es nuestro enfoque a lo que es el manejo postoperatorio y sobre todo lo que es la parte deportiva, poder cambiarlo en lo que son nuestros programas de rehabilitación. Y eso sí es importante considerarlo. Ya vimos que en cuanto a lo que es células madre y plasma rico en plaquetas, en las células madre se ha visto que hay un cambio en lo que es la señal de la resonancia magnética, pero que la verdad clínicamente no va a generar mayor cambio que el plasma rico en plaquetas. Por lo tanto, si es más fácil para nosotros poder utilizarlo, preferimos utilizar plasma que células madre. En las lesiones de cruzado parciales, que generalmente son las que también hay mucha literatura, pues se menciona de que en general toda lesión parcial tiende a progresar a un 30% a una lesión completa, pero que con el uso de lo que es el plasma rico en plaquetas pueden haber cambios a nivel de lo que es resonancia magnética bastante cuestionable en lo que es la clínica, pero que sí hay evidencia científica también de que mejora la alimentación por lo que son los factores de angiogénesis, mejora lo que es la propiocepción y un rápido retorno deportivo, como les había mencionado, de acuerdo a los túneles y a la vascularidad. Bastante discutible, necesitamos mayor investigación, eso está muy claro, pero que sí tenemos que tomarlo en cuenta. Y ese es uno de los trabajos que está bastante en moda y bastante cuestionable, que es el BEAR, que es la reparación del cruzado anterior, la reparación o la reconstrucción asociado a lo que es como una esponja con células madre. Entonces, acá vamos a hablar un poco de 2 factores que ya se están involucrando cada vez más en la parte biológica. Este estudio, si ustedes lo buscan, todavía está encaminado, o sea, todavía no se ha terminado, todavía no hay resultados, pero sí tiene bastante escuelas que pueden apoyar lo que es la reparación asociado a un factor biológico, como también hay escuelas que nos mencionan de que siempre va a ser mejor la reconstrucción.
Acordémonos que cuando reconstruimos y perforamos los túneles ya estamos dando biología, por lo tanto, bastante discutible lo que podamos lograr de resultados. No tenemos resultados todavía con esto, pero sí es importante que lo sepan, que quizás esta va a ser la tendencia que vamos a tratar de manejar con las lesiones del ligamento cruzado que vamos a tener. Quizás deberíamos de reparar más, quizás deberíamos de aportar más biología. Y bueno, por último, para ya terminar, lo importante de lo que es la ortobiología en general, de todo lo que hemos hablado, es que hay que considerarla. No debemos de pensar de que es la opción milagrosa, ni tampoco como que es la peor opción que nos sirve, sino considerarla para lo que son lesiones tanto degenerativas, de cruzado o meniscales. Aún hay mucha variabilidad, aún hay mucha literatura que va a cambiar y sobre todo aún necesitamos mucha más investigación en el tema para poder pensarlo. Pero si estamos reparando algo biológico, creo que deberíamos utilizar algo biológico también como para poder tratarlo. A ver si espero no haberlos aburrido. Muchas gracias.